Bien, Dios los bendiga. A todos los hermanos presentes y pues, amigos que también simpatizan con las cosas que hablamos, ¿sí? Y queremos entonces leer una escritura para meditar en verdades que debemos de Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle entre tanto que está cercano. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Ni vuestros como son más altos los cielos que la tierra, y mis pensamientos, vuestros pensamientos. Desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Estas son verdades que, si no trabajamos con ellas, porque lo que marca la diferencia es dónde es puesta nuestra atención, en qué clases de escrituras. Si en estas verdades no trabajamos, nunca va a establecerse en nosotros esta forma de ver de Dios, esta forma que Dios nos revela, sí, que nosotros necesitamos lograr entender cuán distante estamos de su palabra, cuán distante estamos de su pensamiento de Él, cuán distante estamos en todo nuestro enfoque. Y tenemos hoy día las advertencias de la palabra de Dios para el tiempo del fin, de cómo es que el ser humano simplemente no entendería. Eso es todo. Así como los días de Noé no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Sí? Entonces, hay alarmas. Hay alarmas que usted tiene que examinar el comportamiento de la gente. Tiene que examinar la atmósfera y luego examinarlo, pero con la palabra de Dios. Examinarlo con lo que está ya escrito, con lo que ya está profetizado. Examinar esas cosas, sí. Y de esa manera usted va a darse cuenta que en el ser humano hay necesidad de Dios. Todos están ahora necesitando de Dios. Pero quieren su ayuda, quieren su bendición, su gracia, su misericordia, pero nadie quiere aprender de Él, ¿sí? Porque ya pues supuestamente la gente ya es sabia, ¿no? Entonces falta esa hambre, esa sed de querer aprender de Él para saber qué hacer, para saber qué hablar, para saber qué pensar en esta hora en la que estamos viviendo, ¿sí? Y es tan duro eso porque simplemente encaja con la profecía de que sería como en los días de Noé, que poca gente nada más lo iba a lograr, poca gente lo iba a lograr. ¿Por qué? Por causa de la altivez, por causa de la soberbia, por causa de la falta de trabajo en estas verdades que simplemente ya contiene la Escritura, ya están establecidas en la palabra de Dios, de cómo es que trabajar hasta lograr separar
darle el margen que la palabra de Dios ya establece a lo que es el pensamiento humano y a la palabra de Dios. Entonces dice, pero mientras todavía él esté cercano, pudieras llamarle, mientras él pueda ser hallado, ¿sí? Pudiera uno buscarlo. Y es ahí donde queremos nosotros ocupar su tiempo de algunos hermanos que pueden tal vez estar invirtiendo su tiempo en esta reunión. Sí, queremos motivarlo, queremos enfocarlo en cosas que a usted le sirvan en su relación con Dios. ¿Sí? Que le sirvan, que le ayuden. ¿Sí? Entonces, nosotros somos conscientes que como seres humanos estamos fuera de toda posibilidad de ser una ayuda real en cuanto al plan, en cuanto al camino, en cuanto a la libertad y a la bendición y a la liberación del alma del prójimo. Porque solo hay un camino, solo hay una verdad, solo hay una vida. Y es ahí donde vamos a encontrar la diferencia que va a ser marcada. Porque el ser humano siempre fue tendiente, fue motivado por Satanás a ser un adorador del hombre, de su propia manera de ver, de pensar y de actuar, y de esa manera pues edificar su propia religión de hojas de higuera. Entonces, queremos nosotros lograr enfocarnos en cosas y en verdades que son realmente de valor, que son la necesidad de cada uno de los seres humanos, sobre todo de los que están trabajando con la palabra de Dios. Ahora, recuerde eso, está trabajando con la palabra de Dios y aquí lo que determina mucho es su actitud. Su actitud, mucho determina su actitud y su entendimiento que usted debe tener de las cosas. ¿Sí? Su entendimiento que usted debe tener de las cosas. Porque si hay un momento que uno tiene que ser sincero y honesto con su propia alma y con Dios y con su gente, es esta la hora. Entonces, es aquí donde Dios solamente va, obviamente, visitar, Dios va a visitar, esa es su característica, ¿sí? Dios va a visitar solamente de una manera individual vidas que realmente no tengan complejos de superioridad, complejos de autosuficiencia, complejos de que pues están bien, sino gente que se mantenga como Pablo sabiendo que ni siquiera pretendo haberlo alcanzado, dijo, pero prosigo a la meta del supremo llamamiento. Son gente que no tiene autoconfianza, no tiene, ha decidido luchar, combatir y atacar la soberbia, la altivez que habla Malaquías 4, en la cual se movería el ser humano. Entonces ellos estarán acercándose a Dios para aprender, para saber qué hacer, para saber qué pensar, para saber qué hablar en esta hora y para discernir sobre todo lo que es realmente correcto, lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. En esta hora lo que determina es su discernimiento que usted tenga de las cosas, porque si nosotros no tenemos el discernimiento escritural correcto, nunca podremos nosotros estar del lado de Dios. Y es más, siempre, así como aquí dice en Isaías, mi pensamiento no es tu pensamiento, ¿sí? Mi camino no es tu camino, es como más alto que el cielo y la tierra. Se nos va a pasar por alto, se nos va a parecer completamente opuesto, completamente eh, hasta negativo, ¿sí? Porque la obra de Dios es tan sencilla, tan simple, pero tan poderosa si es que alguien logra mirar a la palabra de Dios por la palabra de Dios. Entonces, en esta hora es tan determinante, seguro que nosotros, si hemos trabajado sinceramente con la palabra de Dios,
pues va a ayudarnos en esta hora, porque como es que Dios ha hecho una obra y pues no sé si la gente ha vigilado eso, pero ha sido una obra dura, difícil, eh, que Dios ha hecho una obra de lograr que la gente realmente sea suelta de el ritmo tradicional religioso de dependencia, ¿no? Entonces es ahí donde muchos pues no han logrado administrar esa libertad. Entonces no es porque Dios me da libertad va a convertir esa libertad en libertinaje, ¿no es cierto? Entonces, muchos como, bueno, pues no hay que rendir cuentas a iglesia, no hay que rendir cuentas a predicador, y bueno, cada uno da rienda suelta, algunos a su boca, algunos a su pensamiento, algunos a su actitud y todo ello, ¿no? Entonces, es ahí donde la Biblia otra vez va a cobrar vida, de que sería como en los días de Noé, ¿sí? Otra vez vemos cómo es que Dios es tan grande, tan glorioso, tan poderoso, pero tan humilde, tan sencillo, que Él nunca irá contra la voluntad de la persona. Él ama a todos, pero tampoco nadie le puede torcer el brazo para aceptarlo fuera de las condiciones que Él ha establecido, fuera de las reglas que Él ha establecido, fuera de la norma que ya está establecida en su palabra, en su palabra, ¿no? Entonces, ese es el punto que en esta hora debiéramos buscar, porque las demás cosas simplemente hoy son, mañana no, nada es, todo lo que es de tiempo deja de ser, y todo espíritu, todo diablo, todo demonio simplemente obra y autoriza hasta donde Dios opera, hasta donde Dios lo autoriza, ¿sí? Y seguro que las acciones de los seres humanos ha permitido la autorización de Dios de estas cosas, eso puede parar. Pero lo que sí es aquello que usted no puede perderle de vista es su destino eterno. No puede perderlo de vista la oportunidad única que usted tiene al tener la palabra de Dios. Es ahí donde no tiene que soltarse de esas cosas, de ese enfoque. Entonces, le hemos logrado trabajar, hemos logrado, y bueno, Dios, pues de verdad, para muchos ha sido tal vez una persona predicando, y bueno, como tal vez, no sé qué, no sé, cada uno sabe en su corazón lo que ha sucedido, lo que ha sido todo este tiempo, para muchos, ¿sí? Pero sabemos nosotros de una manera personal cómo es que las cosas han ido tomando lugar, cómo es que Dios ha logrado liberar la voluntad propia del ser de muchos, no de todos, pero de muchos, la voluntad propia del ser humano para que cada uno pueda lograr hacer su decisión. Y es en esa decisión donde el ser humano no se ha cuidado, donde el ser humano no ha vigilado como debiera vigilar y no aplicó el discernimiento de la escritura que debiera aplicar. Sí. Entonces, muchos se centraron justamente a hacer lo que la palabra de Dios nos decía, ¿sí? A mirar a su prójimo, a hablar de cosas que no edifican, ¿sí? Pues, y todas esas cosas, ¿no? Obviamente, pues el Espíritu Santo alza vuelo, Él no vive en esa esfera, sí, donde puede moverse cualquier naturaleza que no sea la de oveja, que no sea la de cordero, y no podemos nosotros realmente pues quejarnos que no hemos tenido oportunidad abundante día tras día, compañerismo tras compañerismo, porque pues Dios nos ha dado oportunidad. ¿Cómo lo aprovechó cada uno? Y eso ya depende, de eso dependerá el resultado que lo que vaya hacia adelante. Recuerde eso, hermanos. Nosotros no tenemos el programa, ¿sí? Y a veces eso un poco uno a esta altura, uno como que está esperamos lo que realmente Dios determine, porque el que abre su palabra, el que ilumine el entendimiento, es Él mismo, Él administra su palabra. Entonces,
nosotros no tenemos a veces ni un programa ni una idea de cómo las cosas van a avanzar hacia allá. Por eso es que continuamente estamos estudiando, continuamente estamos preguntándonos por la palabra de Dios, qué es lo que sigue, qué es lo que Dios quiere que se haga, ¿sí? Pero a veces me sorprende como hay gente que ya como que supuestamente saben lo que debe decirse y saben lo que no debe decirse, ¿no? Entonces uno se queda a veces anonadado de semejante autoconfianza que la gente tiene en sus propios pensamientos, en su propia manera de ver las cosas y en su propia manera de hacer las cosas, ¿sí? Pero queremos nosotros entender la advertencia de Dios, está en la Biblia, está escrito, ¿sí? Y en esa advertencia nosotros encontramos que Jesús dijo que sería poca gente que lograría en la escena final realmente prestar atención a Dios, prestar atención a Dios. En esta hora usted debe acudir a Dios, como hablamos la última vez, que debemos nosotros acudir a la palabra de Dios para estudiar a Jesucristo, para estudiar su vida, para estudiar sus palabras, su enfoque, su lenguaje, porque no hay otra salida, no hay otra salida, si no usted lo va a pasar por alto, porque estamos acostumbrados al lenguaje y al sonido humano. Por eso Dios dice, mientras yo pueda ser hallado, buscadme, mientras yo esté cercano, buscadme. Entonces, estamos nosotros absorbidos por el lenguaje humano, la buena voluntad humana, el buen sentir humano, la santidad o la tal vez pureza humana y todas esas cosas, y poco familiarizados con lo que es realmente la santidad de Dios, lo que es el poder de Dios, lo que es la gloria de Dios, la vida de Dios, ¿no? Entonces, usted y yo debemos correr esa carrera, si usted lo anhela, si usted lo desea, para conocer la naturaleza de Jesucristo. Porque hay una sola salida en toda la palabra de Dios para el tiempo del fin. Y ese es el sello de Dios, esa es la señal, esa es la única salida. ¿Sí? Voy a leerles aquí en Josué, el libro de Josué. En el libro de Josué. Encontramos que cuando Dios había decretado juicio a Jericó, en esa hora nos damos cuenta que en Jericó había, bueno, lo que hoy vemos que está sucediendo en el mundo entero, que es el toque de queda, donde nadie podía entrar ni salir. Así era en Jericó pasó lo mismo, ya nadie podía salir de Jericó, nadie podía entrar en Jericó por causa del temor, del miedo que la muerte estaba rondando, ¿sí? Entonces, en esa hora, la gente estaba temerosa, estaba asustada, y fue en esa hora donde Raab, ¿sí? Estaba en ese Raab, que tipificó el pueblo gentil, una gentil, ahí en ese mundo de juicio, bajo esa apretura, bajo esa presión, donde nadie puede salir, nadie puede entrar, ¿no? Entonces, voy a leerles aquí, en Josué capítulo 2, en el capítulo 2 del libro de Josué, se enteraron que pues han ido dos hombres, han llegado, ¿no? A la casa de Raab.
Y dice el verso 2, fue dado aviso al rey de Jericó diciendo, he aquí que los hombres, de los dos hombres, que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti, que han entrado a tu casa, porque han venido para espiar la tierra. ¿No? Entonces, en esa hora se da cuenta que, cómo es que todo Jericó estaba asustado. Antes de que la destrucción final venga, había temores, miedos, sí, había toda esta apretura. Pero en esa hora Rahab entiende ciertamente que el juicio ya está decretado, ¿sí? Pero Rahab, ¿qué es lo que dice? Que ella no quiere perecer. Dice el verso 12, os ruego pues ahora, es Rahab hablando a los espías, que me juréis por Jehová, como he hecho misericordia con vosotros, así lo haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre y de mi madre, y a mis hermanos y hermanas, y todo lo que es suyo, y que libraréis vuestra vida, libraréis vuestras vidas de la muerte. ¿Sí? Entonces, nos damos cuenta que en esa hora, mire el entendimiento, que ya está escrito en la Biblia, ¿no? Está escrito en la palabra de Dios, que como es que en el fin de esta dispensación, en el fin de este mundo de Jericó, ahí aparece una gentil con un entendimiento, que si hay una salida, pero la salida era una señal segura, una señal cierta, ¿sí? Una señal verdadera, es el entendimiento que tiene Rahab, que esa era la única salida, ¿no? En esa hora, piénselo. Lo mismo hoy, si usted puede entender diferente, no sé, pero en esa hora la única salida es la vida de Jesucristo, es la señal, es el Espíritu Santo. Y nosotros no vamos a recibir el Espíritu Santo para un propósito para el cual Dios nunca lo ha dado. Entonces usted tiene que ver para qué es el Espíritu Santo, tiene que ver de qué se trata, a qué clase de vida vendría, y es ahí donde la gente va a fallar, ¿sí? Porque nunca puede venir a usted aquello que usted no busca, aquello que usted no pide, aquello que usted no... Sí, la puerta que usted no está tocando, que se abra. Entonces, siendo que es la vida de Jesucristo, Él no la va a instalar, y esa vida no la puede instalar cualquiera, no la puede instalar un predicador, no la puede instalar una iglesia, no la puede instalar su buen deseo, no le puede instalar su lloro, su lamento, como decía el profeta, mucha gente va y grita y llora y puede golpear el altar y puede decir, Señor, dame tu espíritu, Señor, dámelo, ¿no? No por eso va a venir, esa vida es instalada en usted por Jesucristo mismo, por Dios mismo, pero para ello hay una examinación, si realmente esa vida no va a ser contradecida, esa vida no va a ser, ve usted, atacada, no va a ser deshonrada, no. Tiene que haber una decisión de que hay una determinación de honrar esa vida, de amar esa vida, de ser leal a esa vida, de ser fieles a esa vida, ¿sí? Porque es el sello hasta el día de tu redención. Y es ahí donde nosotros nos conviene entender dónde esa vida posaba, dónde esa vida moraba, en Jesucristo, ¿sí? Y en cada tipo de la Biblia, en cada tipo de los que no perecieron, ¿sí? En cada tipo de los que no perecieron. Entonces nos damos cuenta que aquí en la Biblia nos muestra esta gente de Josué, que ellos terminaron siendo el tipo de la gente que entraría en esa tercera fase. Pero ellos tuvieron que ir a Gilgal, donde fueron circuncidados, entonces pudieron entrar a su tierra. Pero 40 años atrás, se da cuenta, hubo la posibilidad no solo de ellos, sino había como más de 2 millones de personas que tenían la misma posibilidad que Josué, que Caleb, ¿sí? Y estos que hoy están entrando con Josué son pequeños niños, bebés algunos, ¿sí? Pero, ¿qué sucede? Ellos se dejaron ungir de espíritus. Ya no estaban en Egipto, estaban bajo el mensaje de la hora, pero se dejaron ungir de espíritus donde empezaron, ve usted, a volverse contenciosos, gente que les gustó pelear, discutir, ¿no? Así como Caín, ¿no? La misma unción de Caín volvió a escena, ¿ve? La misma unción de Caín. Pero usted se da cuenta que la unción de Jesucristo es otra, la unción de Abel era otra, la unción de Seth es otra, ¿sí? La unción de Josué, de Caleb era otra, la unción de Moisés era otra, ¿sí? La unción de Jeremías, de Isaías, de Elías simplemente era otra, ¿ve? En esa hora de juicio, en esa hora determinante. Entonces nosotros es importante que
estudiemos, que dediques a estudiar usted la vida de Jesucristo, dediques a estudiar la actitud de Jesucristo en cada uno de los personajes que ya sabemos que moró la vida de Cristo. Era Cristo en Daniel, era Cristo en Elías, era Cristo en Isaías, era Cristo en Jeremías. Entonces examinemos su actitud con respecto al prójimo, con respecto al plan de redención. Se da cuenta que ninguna persona puede ser forzada de ello, pero tampoco ninguna persona puede entrar en el programa de Dios por lástima. No, 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 no. Es por las reglas que él estableció. ¿Sí? Entonces es importante que nosotros estudiemos estas cosas. Que nos importe conocer el plan de Dios. Entonces nos encontramos en ese día de juicio. Mire el entendimiento que había en esta gentil, que la única salida era una señal segura, una señal cierta. Era la única salida para que ella no perezca en ese tiempo. Ese era el entendimiento con el cual se está moviendo Rahab, ¿sí? Ese es el entendimiento con el cual se está moviendo Rahab. Ahora, y nosotros hemos pues sido motivados y enseñados por la religión que pídele a Dios el Espíritu Santo, que Él te lo va a dar, o si no, ven al altar para ponerte las manos y lo vas a recibir, y tantas cosas nos han enseñado. Algunos, si hablas en lengua ya lo tienes, si que has tenido una experiencia ya tienes el Espíritu Santo. Hermano, es hora de que usted sea honesto y examine, ¿sí?, qué está produciéndose dentro de usted con respecto a la palabra de Dios. Si nosotros realmente estamos confiando, ¿sí?, en el plan profetizado y en la palabra de Dios, o simplemente estamos confiando porque tal vez leemos, porque tal vez estudiamos, o porque tal vez somos buenas personas y no hacemos nada malo. ¿Sí? ¿Dónde está su confianza? El Espíritu Santo nunca le pondrá confianza y nunca le apuntará a algo que no sea, dijo el profeta, la estrella del norte, la cual es la palabra de Dios. ¿Sí? Miremos un poquito este enfoque. Miremos un poquito este enfoque aquí en, por ejemplo, el mensaje. ¿Qué haremos con este Jesús llamado el Cristo? El párrafo 18. El párrafo 18. Recuerde, trabajemos con esa advertencia. Consideremos solemne de que sería como los días de Noé. ¿Sí? Y al profeta le dijeron, hermano Branham, usted mucho enfatiza en eso, y solo fueron 8 personas. Dijo, pues esos son los que fueron por tribulación, porque no tipificó el rapto y solamente fue una persona. Entonces, ¿por qué es importante que examinemos eso? Para que nos quite toda altivez, toda soberbia, que a veces porque ya estamos leyendo, porque estamos estudiando, porque publicamos, o porque y nos entra el pensamiento que eso como que ya nos coloca allá con Dios, ¿sí? Vigile dónde está su confianza, dónde está su fe. Por eso es importante que miremos esto. El párrafo 18 de este mensaje, ¿qué haremos con este Jesús llamado el Cristo? Dice así: Pablo dijo en 2 de Timoteo, capítulo 3, que así sería, porque dice, habría gente que son vanagloriosos, soberbios. ¿Sí? Mire, yo tengo un grado de doctorado, grado de PhD, LLD. Piénselo, hermanos. A veces nos consideramos con derecho que a veces queremos juzgar al de acá, queremos juzgar al de allá, queremos juzgar a esto, ¿sí? Sí, como le digo, algunos hasta cuestionando la predicación sin entendimiento, ¿sí? Sin la Biblia, sino por su propio concepto, por su propia manera de ser, por su propia manera de ver las cosas. ¿Se da cuenta? Entonces, no queremos realmente encontrarnos. Si hay algo con lo que usted debe entender que no debe fallarle al blanco, eso es con respecto a la palabra de Dios en escena, ¿sí? Ahí sí no debe fallarle al blanco. Nosotros no somos la fuente de la verdad. La fuente de la verdad es la palabra de Dios. Pero recuerde, si Dios está haciendo una obra, Dios está moviendo su palabra, más vale que usted mantenga sus ojos abiertos y realmente active esa vista de águila, porque muchas cosas que usted diga tal vez jamás lo podrá borrar. Sí, recuerde eso. Entonces, dice aquí,
Pablo nos dijo, mire esa actitud que habría de gente, dice, vanagloriosas, soberbios, o yo tengo el doctorado de esto, grados de PhD, pues para mí es eso solo sirve para distanciarlo más de Dios que cuando usted comenzó. O sea, cualquier confianza que tengamos de que porque de repente muchos años hemos mantenido en el mensaje, porque de repente hemos mantenido un testimonio, o sea, tenga cuidado donde usted está su confianza. Tenga mucho cuidado donde usted está su confianza. Por eso Rahab dijo, yo quiero una señal cierta, una señal segura. Este ejército de langostas salieron y la única cosa que evitaría que el ataque de ellos sería aquellos que tienen la señal. Solo ellos no me los tocan. Sí. Yo mismo clamó bajo el tercer sello, dijo, no me toque lo que tiene aceite divino. ¿Sí? Entonces, es importante donde nosotros confiamos, porque creemos que somos cristianos, porque creemos que somos la novia de Jesucristo. ¿Por qué? Solamente porque sentimos que lo somos, porque podemos estar haciendo muchas cosas buenas, podemos estar leyendo, podemos estar estudiando, podemos estar compartiendo, pero ¿es eso? ¿Es ese el máximo punto donde usted debería estar confiado que eso le hace la novia? Es importante que examinemos lo que realmente se requiere en la hora de juicio, en tiempo de juicio. ¿Sí? Entonces el profeta dice, cuando usted confía en eso, eso sirve para distanciarlo usted más de Dios que cuando usted comenzó. Sí, Señor. Eso solo sirve para apartarlo de Dios, sí, y no lo atrae a Dios. Porque una sola cosa lo puede atraer a Dios, y ese es el Espíritu Santo, por medio de su palabra. ¿Se da cuenta? Ese es lo único que lo puede traer, dice, a usted a Dios, el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Y qué medio va a usar? La palabra de Dios. Es el medio que va a usar para atraerlo, ¿sí? a nosotros, hacia Él. Por eso dice, buscarme mientras yo pueda ser hallado. ¿Cómo lo vamos a hallar a Él? Solamente por la vía del Espíritu Santo. ¿Sí? Y porque solo el Espíritu Santo va a mostrarnos cuán grande es la diferencia entre nuestro pensamiento y el de Dios, nuestras palabras y las palabras de Dios. ¿Sí? Entonces, solamente Él, por eso dice, una sola cosa lo puede traer a usted hacia Dios, y ese es el Espíritu Santo, por medio de su palabra. ¿No? A veces nosotros llamamos palabras de Dios al tomar una escritura y luego le damos nuestro propio enfoque, ¿no? Nuestra propia manera. Piénselo, hemos visto eso, esa plaga sobrenatural, hemos visto, porque hay una plaga natural, ¿no? Pero la plaga sobrenatural que mata realmente a la gente en su fe. Hemos visto cómo es que la gente tomó bien la Biblia, unos sí salieron con su idea, otros tomaron el mensaje, salieron con su idea. ¿Sí? Pero en esta hora nos conviene tomar cada verdad de la Biblia, tomar el mensaje, pero bajo el liderazgo del Espíritu Santo, porque solamente ahí usted lo colocará bien. Su idea nunca lo va a colocar bien, su pensamiento nunca lo va a colocar bien, su propio enfoque nunca lo va a colocar bien. ¿Sí? Entonces, de esa manera, nosotros estaremos combatiendo lo que no nos conviene combatir y estaremos apoyando lo que no nos conviene apoyar. ¿Sí? Falta de discernimiento, la falta de discernimiento es la que trae muerte. ¿Sí? Por eso digo, muchos al no discernir el cuerpo de Cristo, muchos están durmiendo, otros no muertos y todo por el estilo, ¿no? Entonces dice, solo el Espíritu Santo nos puede traer y el medio que usa es su palabra. ¿Sí? Eso no solamente que es repetirme o algo, no, enfocarme en la hora en la que yo estoy viviendo y qué cosa debe ser mi énfasis en esta hora. ¿Sí? Por eso si hay un tiempo donde se da cuenta, Ruth era su atención a las espigas. Hubo un tiempo donde su atención era las espigas. Su atención era a ver a las espigas que soltaban los segadores. Su atención era a cada grano, a cada espiga, ¿no? Pero llegó una hora donde se le dice específicamente, ahora no apartes tu mirada de vos. Ahora no apartes tu mirada de vos, ¿cierto? Entonces ahora tome la misma palabra de Dios, pero estudia a Jesucristo. Estudie su carácter, estudie su lenguaje, porque la única manera de que el Espíritu Santo venga a mí o venga a usted es que lo que Jesús es, el lenguaje de Él, la actitud de Él, la manera de ser de Él, pensar de Él, piénselo. ¿Cómo es que Jesús dice, vino, operó su primer jalón, su segundo? Pero miren su tercer jalón, dice, el diablo le perdió de vista. Hasta el diablo le perdió de vista en su tercer jalón. Entonces, es ahí donde le dijo Noemí a Ruth, vigila bien, tienes que terminar a los pies de Él, porque solo Él tiene redención, ¿sí? Solo Él tiene redención, solo Él puede solucionar tu condición. Entonces, lo decía el profeta aquí, una sola cosa lo puede traer a Dios a usted, y ese es el Espíritu Santo, por medio de su palabra.
El Espíritu Santo es el compás y la estrella del norte es la palabra. El compás solo apunta hacia la estrella del norte y el Espíritu Santo lo apuntará a usted hacia la palabra, no hacia algún movimiento ecuménico o hacia alguna denominación, sino hacia la palabra de Dios. ¿Sí? Recuerden, o sea, decir, profeta, cómo es que el Espíritu Santo es como la brújula que siempre estará apuntando hacia la estrella del norte, la cual es la palabra de Dios. ¿Es cierto? Por eso dice, recuerden, todas las demás estrellas se mueven con la Tierra, pero la estrella del norte se mantiene fija porque está en el centro. Las palabras de todo hombre pueden fallar, mas la palabra de Dios no puede fallar, porque es la estrella del norte, fijada en el centro. Esta no se mueve con la Tierra, no importa dónde esté la Tierra. Esta permanece igual ayer, hoy, por los siglos, y Él es la palabra. Entonces, ¿qué sucede? Es aquí donde nosotros tenemos que estudiar. Por eso les digo, no solamente mirar, ¿sí?, el mensaje, sino mirar cómo Dios realmente pudo tocar estas vidas, qué se requería para que ellos obren estas vidas, qué tipo de enfoque, qué tipo de entendimiento, qué tipo de realidad tomó lugar en ellos, ¿sí? Por eso cuando nosotros bajamos con su palabra. Su palabra. ¿Cómo es que nosotros podemos trabajar con ello? Es ahí donde va a marcarse la diferencia. Es ahí donde va a marcarse la diferencia, ¿sí? Miramos entonces cómo es que la obra, cómo es que el Espíritu Santo opera, cómo es que actúa, ¿sí? Las cosas. Voy a leer el mensaje. No te apoyes en tu propio conocimiento. Párrafo 38. No te apoyes en tu propio conocimiento, párrafo 38. La palabra es como la estrella del norte, y es una estrella verdadera. No importa en qué dirección el mundo esté flotando, esa estrella del norte está centrada con la Tierra. Coloque su brújula hacia la estrella del norte, y ella siempre está en el centro de la Tierra. Otras estrellas flotan alrededor del mundo, pero la estrella del norte permanece estable. Ahora, la brújula es el Espíritu Santo. Y su postre amable sería la estrella del norte. Así que el Espíritu Santo siempre apuntará hacia la palabra. El Espíritu Santo nunca lo guiará a usted a otra cosa, sino a la palabra de Dios. ¿Qué cosa? Sí, ¿qué cosas? Por eso hermanos, les digo, en esta hora necesitamos conocer, mirar a Jesucristo, conocer a Jesucristo, ¿sí? Para poder nosotros recibir la vida de Él. ¿Cómo darán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Y la única manera de conocerlo a Él es por su palabra. Y es ahí donde el Espíritu Santo hace esa obra. Usted se da cuenta que usted puede suponer, yo creo que el norte está para allá, creo que el sur, pero cuando pone la brújula, realmente le dice dónde está el norte. Simplemente se acaba todo argumento. Así es. Solo el Espíritu Santo debemos anhelar, ¿sí?, que tenga libertad en nosotros para tomar la palabra de Dios y enfocarnos en lo que es la estrella del norte, lo cual es la vida de Jesucristo, lo cual es el centro de la vida, el centro del poder de todas las cosas, la vida poderosa, la vida gloriosa, ¿sí? Entonces, fuera de eso, nos estará apuntando, piénselo, porque hay gente que es tan débil, hermanos, que viene cualquier otro espíritu, no el Espíritu Santo, porque, piénselo, el Espíritu Santo no va a venir a apuntarme a mí, al hermano que está a mi costado, ¿no? No va a venir a apuntarme lo que está haciendo el de acá. El Espíritu Santo no va a venir a fomentar el chisme o la crítica, el menosprecio, la descalificación. No, ¿sí? El Espíritu Santo, usted tiene que entender la hora en la que nosotros estamos viviendo y lo que nosotros necesitamos y cuál es la salida. El Espíritu Santo va a venir a apuntarme a lo que es realmente esa estrella del norte, lo que es la vida de Jesucristo, lo que es realmente la vida de Jesucristo. Entonces, por eso es que nosotros, cuando vemos estas cosas, entonces queremos saber realmente lo que Él es en tiempo presente. No estamos estudiando un personaje histórico, un Dios que hoy vive, un Dios que hoy habla, un Dios que hoy actúa, un Dios que hoy se está moviendo,
un Dios que hoy está operando, está actuando, está trabajando, un Dios, ve usted, que tiene en su corazón sus proyectos, que tiene en su corazón sus prioridades, sus metas, sus objetivos, ¿sí? Entonces, ¿quién es el que conoce realmente lo que Dios es? Dios ha dado su palabra por la cual nosotros podemos tener la oportunidad de conocerlo, pero bajo el liderazgo del Espíritu Santo, ¿sí? Bajo la atmósfera, ¿sí? Del Espíritu Santo. Fuera de eso, nosotros podemos tomar escritura y darle nuestro propio enfoque, y es la desgracia más grande que le pudiera pasar a una persona, dislocar la escritura, enfocar mal la escritura, enfocar mal la palabra de Dios. Entonces, por eso es que nosotros empezamos a trabajar en lo que realmente Él es hoy. Hoy, ¿qué está haciendo Dios? ¿Cuáles son sus prioridades de Él? Y nos damos cuenta que es ahí donde encaja otra vez Israel entra en escena. ¿Sí? Ahí donde viene en escena, porque si es el fin del tiempo, si es el fin, porque la Biblia habla dos cosas, ¿sí? El tiempo de los gentiles y la plenitud de los gentiles. Entonces el profeta nos dice el tiempo de los gentiles son los 4 imperios mundiales, ¿sí? Con lo cual termina, ¿sí? Los reinos de esta tierra. Pero la plenitud de los gentiles son las 7 edades de la iglesia. ¿Sí? Entonces cuando Pablo nos habló estas cosas, aquí, voy a leerles. Aquí. En Romanos capítulo 11. Decía aquí desde el versículo, bueno, todo el capítulo es impresionante, pero vamos a leer aquí el versículo 18. Este es Pablo hablando diciendo, no te jactes contra las ramas, que es Israel. Si te jactas, sabe que no sustentas tu sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Ah, Israel, tú lo tomas. Pablo dice, ¿sí? Fueron desgajadas, dice, para que yo, bien, dice, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en. Si no, teme, cuidado, te vais a ensoberbecer, teme, ¿sí? Teme, piénselo. No es un programa aislado, es un programa que está conectado, ¿sí? Dios en su plan, en su palabra, Él nos muestra que su programa está conectado, ¿sí? Y Él quiere vernos a nosotros, va a incluirnos en su plan, va a incluirnos en su programa, pero bajo la atmósfera, bajo la actitud que Él ya determinó en la Escritura. Fuera de eso, simplemente usted dio estamos fuera, ¿sí? No es cuántos años hayamos leído el mensaje, no es cuántos nosotros nos enteremos de que somos la novia, no, Señor. Las reglas ya están escritas. Y el profeta dice algo impresionante. Dios dejaría de ser Dios el día que se va contra una de sus palabras. No sería mejor que un hombre. Entonces Dios no puede irse contra su palabra, ¿sí? Entonces, ¿qué me conviene? En su palabra Él está revelando lo que Él es. Y lo que Él es no cambia, es incambiable, ¿sí? No hay ni sombra de variación. Entonces, dice, no te ensoberbezcas, teme. El verso 21 dice, porque si Dios no perdonó, mire la advertencia de Pablo, si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. O sea, cuando las ramas naturales se volvieron todas especiales, piénselo. Ahí estaba el tiempo de juicio, Babilonia vino. Ahí estaba Jeremías, ¿sí? Pero se las dieron de especiales. Lo que Jeremías les decía, si les caía bien, bien. Si no, fuera con Jeremías. Dios nos ama. Somos israelitas. Se la dieron de especiales. Y Dios nos toleró a ello. ¿Usted cree que tolerará a un gentil que se la dé de medio especial y santurroncito por ahí y quedándosela de que ya es especial? ¿Usted cree que lo va a tolerar? A veces, hermanos, hemos hecho una labor, ¿sí? Hemos hecho una labor. Piénselo, cuántos hermanos han trabajado, han atendido por estos años, muchos hermanos, ¿sí? Han estudiado, han leído, pero no voy a pensar que eso les da derecho a portarse todo altivo, soberbio, insolente y atrevido. Las ramas naturales, cuando se pusieron así, simplemente Dios los dejó fuera de carrera, piénselo, 2000 años. Entonces eso es lo que Pablo nos aconseja en esta hora. En esta hora debe interesarnos lo que Jesús siente, cómo se siente Él, debe ser nuestro interés. Recuerden, nos conviene, no hay otra salida. No hay otra salida. Dos no andarán juntos si no estuvieran de acuerdo. Tengo que estar de acuerdo con el sentir de Jesús.
tengo que estar de acuerdo con el ver de Jesús, tengo que estar de acuerdo con la forma de usted de operar de Él. Si no estoy de acuerdo, ¿cómo? Él no va a alinearse a mí. Entonces dice, si esas ramas, al ponerse altivas, Dios no los toleró, entonces tampoco dice a ti te perdonará. Qué consejo de Pablo. Entonces dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Pero eso sí, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Qué declaración, hermanos. Por eso Pablo se mantenía dolido de que a Israel haya sido dejado fuera de su carrera. Del mismo dice en los versículos primeros, deseara yo mismo ser anatema, ¿no? Por amor a mis hermanos. Sí. Deseara yo, pues, estar bajo maldición por amor a Israel. ¿Por qué? Porque Dios no desechó a Israel porque ya no la ama, como dice el profeta. Dios preguntó, ¿te puedes olvidar? Mire, cuando el hermano Branham nos habla de Israel. Por eso, hermano, si hay algo que usted debe conocer, usted puede decir, no, la historia de Israel, ¿qué me importa? Más vale que lo conozca, ¿sí? Porque a Dios sí le importa, ¿sí? Es su pueblo, ¿sí? Es su pueblo. Y con nuestros hechos mostramos que realmente nos importa y que nos importa. Y más vale que nos importe, ¿sí? Lo que a Dios le importa. En el primer sello, leemos el párrafo 219. El párrafo 219 dice, Dios en la profeta, en Balaán, bendijo a Israel diciendo cualquiera, ¿cómo puede un profeta negar lo que ha dicho otro profeta? No puede ser. Tiene que estar en armonía, ¿ven? Pero por esa razón clasifican, dicen, miren, Alemania está supuesta a ser una nación cristiana, ¿ven? Y luego la manera como ellos trataron a los judíos. Ellos todavía tienen, como quien dice, el palo en el hombro. Y con razón. Pero recuerden, si hubiera algún judío sentado aquí hoy, no se preocupen. Su día viene. Ustedes ven, es el cordero abriendo el sello. ¿Eh? Dice, su día viene. Dios no puede olvidarse de ellos. Dios no puede olvidarse de ellos. Ellos fueron cegados para nuestro beneficio. Ustedes saben, el profeta clamó y dijo, ¿te olvidarás de Israel? Le respondió Dios, dice, le dijo, tome esa vara de medir. Dime, ¿qué altura tienen los cielos? ¿Es el mar? El profeta dijo, no puedo medirlos. Dice, la respuesta de Dios fue, poco puedo olvidar a Israel. Ese es su pueblo, son sus siervos. Piénselo. Entonces yo no me puedo olvidar de Israel. Ahora, ¿qué es lo que lo sacó a Israel fuera de carrera, siendo las ramas originales? Su actitud equivocada con la palabra de Dios. En esa hora estaba Jeremías, pero la forma en la que Jeremías predicaba no les gustaba, porque también ellos eran sabios en la palabra de Dios, también ellos conocían, también ellos estudiaban. ¿Sí? Piénselo. También ellos leían. Entonces cuando Jeremías vino, les no, dije, nosotros la leemos diferente. Para nosotros es otra cosa, porque nosotros la leemos, yo también leo, ¿qué? ¿Acaso yo no leo? ¿Tú qué te crees, Jeremías? ¿Se cuenta? No es que no tenían la oportunidad, y la tenían. Piénselo, tenían a Jeremías. Dios envió a Jeremías para su salida. Pero ¿por qué no reconocieron que era la palabra de Dios? Sí, también la leían, sí, también la estudiaban. ¿Por qué no la reconocieron? ¿Sí? Porque el hombre toma la palabra de Dios, se aprende una, dos, tres cosas, y luego se eleva en su altivez, de ahí en adelante, el que no lo ve como ellos lo están viendo, simplemente es descalificado. ¿Sí? Eso es lo que pasa, eso es lo que ha pasado en el mensaje. Y eso es lo que puede pasar con muchos de nosotros que estamos trabajando con la palabra de Dios. ¿Sí? Por eso más vale que usted sepa qué buscar en ella en esta hora. ¿Sí? Más vale que usted sepa lograr trabajar y poner su atención y no aparatarla, de conocer a Jesucristo, conozca su sentir de Él.
conozca qué le pasa a él, conozca qué hay en su mente de él, qué hay en su deseo, qué hay en su corazón, qué hay en su lenguaje, qué hay en su pensar. Interésese. Si usted no se interesa, no lo conocerá, ¿sí? Pero si usted está interesado, así como Esther estaba interesada en conocer, ¿sí?, lo que realmente el rey necesitaba, entonces ella... Sí. Entonces es igual, el Espíritu Santo, la vida de Cristo, no va a venir para ponerse contra Cristo, porque Jesús dijo, cuando Él venga me honrará a mí, porque tomará de lo mío, ¿sí? Piénselo. Entonces en esta hora nos conviene honrar a Jesucristo, y nadie puede decir que honra a Jesucristo si no honra a Israel. ¿Y cómo va a honrar si no conoce? Piénselo. Usted debe conocer, conozca a Israel, conozca su historia, estúdielo. Te va a decir, no, no quiero leer libros, por eso tengo la Biblia y el mensaje. Y justamente la Biblia y el mensaje nos revelan eso. ¿Sí? Pero al fin y al cabo, nuestra antipatía, piénselo, y nuestra falta de interés por conocer lo que Jesús siente por Israel realmente, ¿por qué siente por esa nación? ¿Sí? Piénselo. Entonces, cuando uno conoce estas cosas, entonces empieza a cambiar completamente su búsqueda. Porque antes nosotros nada más buscamos las bendiciones del Señor, las promesas de Dios, y tal vez Salmo 23, y todo por el estilo. Y luego usted se da cuenta que todas esas promesas están condicionadas. Están condicionadas a que estemos de acuerdo con Él. Todas sus promesas son sí y son amén en Él, pero bajo las reglas, bajo la condición que Él ha establecido. Por eso mire, cuando Daniel oró, mire lo que entendió Daniel aquí. Pero miremos un poquito, Romanos que estábamos leyendo, luego vamos al libro de Daniel. Decía aquí, el versículo 22, estábamos leyendo. Dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortado. Así de simple. Y aún ellos, dice, si hicieran en incredulidad serán injertados, pues poderoso es Dios para los injertar. Porque si tú fuiste cortado por naturaleza, es olivo silvestre, un olivo silvestre, y cuanto más estos que son, debe interesarnos lo que a Jesús le interesa. Debemos todo nuestro interés en conocerlo a Él, para poder amar por lo que Él actúa, por lo que Él habla, por lo que Él piensa, por todo lo que Él es en esta hora, en este tiempo, ¿sí? En este tiempo, que es lo que es Jesucristo realmente. Entonces dice aquí, dice el versículo 24, tú fuiste cortado del olivo, y contra la naturaleza fuiste en el buen olivo. ¿Cuántos más estos son las ramas naturales? ¿Están injertados propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis el misterio. Para que no se ignore este misterio, para que no seáis... ¿Cuál es el problema? La arrogancia, hermano. Encuentre a ver si los que se van en el final, en el rapto, son multitudes. ¿Por qué creen que son multitudes? Por eso, altivez, mucha soberbia, para dar así de simple y ya está. Eso es lo que en el final del camino. Ellos entraron en altivez, entraron en soberbia. Por eso que prosperaba todo predicador soberbio. ¿Sí? Todo énfasis soberbio prosperaba. Piénselo, vino Ananías y dijo, así dice el Señor. Sí, Israel se ha portado mal, merece su pequeño juicio, pero 2 años y punto. Y todo el mundo se fue en pos de Ananías. ¿Sí? No creían que eran 77 décadas. ¿Por qué? Porque ellos pensaban, no, lo que nos hemos portado mal, pequeña cosa, a Dios no le importa tanto. La altivez, la soberbia. ¿Cuánto más ahora deberíamos ser humildes para estar investigando cuál es el sentir de Cristo? Aquel que supuestamente amamos. ¿Qué siente? ¿Cómo ve las cosas? ¿Sí? Y trabajar, mostrarle a Dios que realmente nos interesa lo que a Él le interesa. No movernos en un programa gentil, de sentir gentil, de ver gentil, de pensar gentil. Piénselo. ¿Sí? Vuelvo a leer el párrafo 25. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis. El verso 25. Este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte hasta que haya entrado, ¿qué? La plenitud de los gentiles. Luego, todo Israel será salvo. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Cuál es la plenitud de los gentiles? 7 edades de la iglesia. ¿Sí? 7 edades de la iglesia. Hasta ahí nada más, dice. Luego, todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá la edición el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Ahora observe las reglas. Daniel, capítulo 9.
Mire, Daniel capítulo 9 dice, en el primer año de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino el rey sobre el reino de los caldeos, que vino él a ser rey sobre el reino de los caldeos. De Darío. ¿Sí? Entonces, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Volví mi rostro. Mira, cuando él entendió eso, dice, volví mi rostro al Señor buscándole en oración, ruego, en ayuno, en silicio y en ceniza. Pero mire, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto, guardas el pacto, la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. ¿Se da cuenta? Es bajo condición. Si yo sé que haces el pacto, tus promesas, tú lo cumples, tú cumplirás tus promesas, pero para los que te aman y guardan tus mandamientos. Tiene que mostrarle amor a Jesucristo. ¿Cómo va a amar lo que no conoce? Conozca su naturaleza, conozca sí, lo que él es, lo que él ama, lo que a él le importa, lo que para él es importante. Piénselo, hermanos. Sí, piénselo. Por eso recuerde eso. Recuerden esta hora. Que si hay un momento donde nos conviene dejar toda altivez y soberbia, estar soltándonos de lo que usted y yo sentimos, eso no nos va a llevar a nada. ¿Sí? Porque hay un sentir que a usted le conviene conocer, allá de todas las preocupaciones nacionales, de todas las preocupaciones de su desierto. Pero el Espíritu Santo, sus promesas, su pacto, solamente amor a Jesucristo. ¿Y cómo amo? Conózcalo. Y nosotros encontramos en la Biblia, piénselo, ¿por qué olivo natural? Cuidadito, si al natural, el olivo natural no se los no se les toleró actitud soberbia, cuanto más. Entonces en esta hora se requiere estar de acuerdo con Jesucristo. Se requiere de trabajar más allá de nuestros conviene ahora. Trabajar para ver lo que Él ve, para hablar y pensar, ¿sí? Porque Él no es justo. Nosotros podemos ver, si hoy día tanto hemos oído contra el sionismo, noticias contra los judíos sionistas y que no sé cuánto, y contra Rockefeller y contra, piénselo, ¿sí? Contra Rothschild, hay gente hasta los condena, piénselo. Pero vaya usted que conozca lo que significa para Dios Israel, ¿sí? Usted trabaje con ello, piénselo, porque al fin y al cabo en esta hora, nosotros que supuestamente tenemos los 7 sellos, nosotros que tenemos los mensajes, nosotros que supuestamente somos la novia y no conocemos de lo que ama José, no conocemos a los hermanos de José, no conocemos lo que está en el corazón de José, no conocemos lo que ama José, lo que para él es más importante, lo que para él es tan importante que en su palabra nos declara y que nosotros no nos importe conocer lo que realmente es importante para él. Debemos soltarnos de toda altivez y en humildad conocer lo que realmente es Israel. Vaya y trabaje con ello. ¿Sí? Cambió mi manera completamente. Por eso que hemos trabajado de la manera que hemos trabajado. Por eso le digo, hemos trabajado por entender de cómo es que Dios nunca va a moverse si no hay una libertad para la gente. El problema es a veces que la gente usa esa libertad para libertinaje o para fomentar su propio altivez, sus propios conceptos. Bueno, si la persona es humilde, obviamente, dice Dios da gracia al humilde, ¿no? Pero si la persona es suelta en esa soberbia, pues porque eso está en su corazón, ¿no? ¿Y quién puede ser más bueno que Dios al fin y al cabo? Piénselo. ¿Quién puede ser más bueno que Dios? Entonces, en este caso, hermanos, los que realmente escaparán de todas estas dos unciones, porque la Biblia dice que hay una unción para irse contra el pueblo de Dios, para irse contra Israel. Pero los que escapan de esa plaga, voy a leerles aquí en Zacarías, ellos realmente lograrán dice en Zacarías capítulo 14,
Dice el versículo 16, observe. Dice, y todos los que sobrevivieren, mire, va a haber sobrevivientes, los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, ¿no? O sea, las naciones, una unción mundial para poner al sentir de la gente contra Israel, ¿cierto? Dice, subirán aquellos que sobrevivieren, o sea, no se dejaran infectar por esa unción. ¿Se da cuenta cuando Jesús estaba en la cruz? ¿Cómo es que esa unción empezó a venirse y a moverse a todos? Para que todo el mundo lo insulte, lo vitupere, le falte el respeto, lo deshonre. Pero un ladrón en la cruz, él sobrevivió a ese ataque. No quiso insultarlo, más bien lo defendió. Y ese logró ir al paraíso. Porque sobrevivió a ese ataque de burla, de menosprecio al Mesías. Y aquí, ese mismo ataque hoy día, piénselo, hoy día, ¿para qué? Para que la gente se ponga contra Israel. ¿Sí? Ahora nosotros no sabemos, habrá 144.000. Y hermano, ¿qué será con los demás? No sabemos, yo no sé. ¿Sí? No puedo meterme en lo que la Biblia no me dice, pero sí me dice que de una manera general Dios ama a Israel, eso es todo. Dios sabe quiénes son sus 144.000, Dios sabe el trabajo y la labor que cada uno de los líderes de hoy están haciendo, cuál será la posición, cuál será la recompensa de cada uno, eso no sé, eso no tenemos que meternos, ¿sí? Pero sí tenemos que ir donde sí la profecía nos habla, ¿no? En esa unción para no estar contra ellos. Por eso dice, todos los que sobrevivieren de las naciones, que vinieron contra Jerusalén, subirán, mire, de año en año, para adorar al rey. Solo los adoradores verdaderos sobrevivirán de la ira contra Jerusalén, de la ira contra Israel. El que sobrevive, el que no se deja infectar de esa ira, de ese menosprecio. Piénselo. Hermanos, Israel es la Biblia, está en la Biblia eso, ¿sí? A veces te puede decir, no, hermano, yo que gano leyendo ese libro, pero esa es la Biblia, ¿sí? Israel es la Biblia. Entonces, ¿cómo sé? Piénsenlo, el profeta nos dice, la mano amorosa del Señor los regresó para que sean nación. ¿Para qué? Para revelarlos a ellos el Mesías, para darles a ellos una trompeta, su fiesta de expiación. No puede amar lo que no conoce. Le conviene estudiar. Estudia a Jesucristo, estudie lo que él ama. ¿Sí? Estudie, vea por qué ama a Israel. Conozca eso. Trabaje en ello. Los sobrevivientes de las naciones que vinieran contra Jerusalén, dice, subirán de año a año para adorar al rey. A Jehová de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos, o sea, cambio de casa. ¿Sí? ¿Qué gente lo logrará? Gente que sobrevive, a diferente, con lo que Dios ama, con lo mira a Benjamín y no puede contenerse, y llora. Eso cada vez que yo veía esa escena en Génesis decía, no, ¿qué hay en Israel? ¿Por qué Dios los ama tanto? ¿Sí? Si Él lo ama, yo quiero lograr amar también lo que Él ama. Quiero lograr sentir por lo que Él siente. Porque ¿cómo andaremos dos juntos si no estamos de acuerdo? ¿Cómo podemos llamarnos la novia y no me importa lo que a Él importa? Es simple sentido común, ¿sí? Que no es difícil captar este entendimiento de que en qué debemos centrarnos en esta hora. Nuestro pensamiento no es el mismo que el de Dios. Nuestro camino no es el mismo. Debemos trabajar hasta que se establezca eso, entonces empezaremos a buscar ser fuertes y entendidos en lo que es el camino de Cristo, en lo que es el pensar de Cristo, en lo que es el sentir de Cristo. ¿Sí? Entonces las lágrimas de José también serán sus lágrimas de usted. Piénselo, hermanos. Piénselo, hermanos. ¿Sí? Entonces trabaje en ello. Es aquello a lo que podemos enfocarnos. Si yo pudiera mirar otras cosas, le enfocaría a otras cosas, pero usted mismo que conoce la Biblia, que conoce el mensaje, que está leyendo, que está estudiando, vea si eso ahí o no es ahí donde debemos estar enfocados. Porque el Espíritu Santo, ¿cómo Dios puede darnos para un pensar diferente, un obrar diferente, un actuar diferente al de Cristo? El Espíritu Santo viene para hacernos uno con Cristo en el mundo visible y en el mundo invisible, ¿sí? Terminará llevándonos a esa transformación de cuerpo, ¿sí? A esa realidad gloriosa, pero se requiere que nosotros trabajemos en esta hora por esa realidad. Entonces, hermanos, aproveche pues la oportunidad que tiene de que esté en casa, ¿sí? Recuerde, tenemos expectativa y confianza y suplicamos a Dios la ayuda para ustedes, para nosotros igual acá, en esta situación difícil, pero sepa en qué aprovecharlo, hermano, sepa en qué aprovecharlo, sepa en qué
en que usar su tiempo eficazmente. Y si hubiera una oportunidad y hubiera un mañana, que realmente no fallemos, como fallaron en los días de Noé. No entendieron. ¿Qué no entendieron? Piénselo, lo mismo de hoy. No entendieron lo que Dios entiende. No amaron lo que Dios ama. No sintieron lo que Dios siente. Recuerde, Dios, sí, es el ser más glorioso, es el ser más bueno, es el ser más justo, es el ser más solitario. Él necesita, sí, nuestro compañerismo, pero no solo físico, necesita nuestro compañerismo en sus lágrimas, necesita nuestro compañerismo en su sentir, en su preocupación de él. Por eso dice, no me puedo olvidar de Israel. Sí, sí. Mira, le dice, mire, qué ejemplo le pone al profeta, le dice, mide con esa vara el cielo, no me puedo olvidar de Israel. Sí, esa es toda la Biblia, hermanos. Sí. Entonces, en esta hora, no importa que haga la gente o que no haga, que hagan los líderes o que no hagan, trabaje usted en lograr conocer lo que Jesús conoce, amar lo que Jesús ama, ser lo que Jesús es. No se dejen envolver por toda esa atmósfera de altivez y soberbia gentil que Pablo nos advierte. Si ellos, ramas naturales, no se los toleró soberbia, ¿cuánto más a nosotros? Ellos tenían a Jeremías ahí. Cada vez que hubo juicio, tenían la puerta, la posibilidad, la ayuda. Pero no, tuvieron autoconfianza. Sí. Usted puede tener, hermano, su compañerismo, su trabajo, sepa reconocer dones por los cuales Dios opere. Una cosa es un don que él trabaje y haga su buena voluntad, pero uno en la mano de Dios, más vale que usted sepa discernirlo y disfrutar la bendición. Pues el profeta decía un don operado correctamente, la bendición más grande que puede haber, pero un don que esté colocado también bajo el liderazgo de Dios, la maldición más grande que puede haber. Sí. Entonces, si uno logra tener ese discernimiento y conoce la palabra de Dios, entonces sabremos respetarnos y honrarnos como debe ser. Sabremos ser ese pueblo que logra caminar como Ruth, logrando un testimonio en la gente de voz, ¿sí? Así que Dios los bendiga, hermanos. Queremos siempre lograr pedir a Dios la gracia y el favor para enfocarlo a usted, que usted trabaje en aquello que a usted le sirva. No solamente como un creyente aquí, pero que le sirve en la presencia de Jesucristo, que le sirve en su relación directa con Jesucristo. ¿Sí? Así que Dios lo bendiga, hermanos. Vamos a dar gracias a Dios por este momento que nos ha permitido estar compartiendo estas verdades de la palabra de Dios y confiando que usted va a trabajar con ello. ¿Sí? Y ahí hallará pues gracia con Jesucristo, obviamente, ¿no? Dios lo puede visitar a usted de una manera individual. Así que vamos a dar gracias a Dios. Señor Jesús, recibe la honra, la gloria, la gratitud de nuestro corazón, la alabanza a ti, Señor, de que tú eres digno realmente de ser adorado, de ser reconocido, porque no hay nadie más justo que tú, nadie más perfecto, nadie más capaz que haya analizado todo lo mejor de lo mejor. Antes de hacer una decisión, Señor, tú primero has agotado cada recurso, has examinado bien las cosas, todos los puntos, Señor. Por eso y lo has hecho de una manera tan gloriosa, tan justa, tan perfecta, porque eres omnisciente. No hay nada que se esconda de ti, Dios Todopoderoso. Por eso que es digno, Señor, de que las cosas que tú has decidido y has determinado realmente son las mejores, la mejor opción. Si hubiera otra, tú lo hubieses decidido, Señor. Si hubiera otra manera más correcta, tú lo hubieses hallado, Padre. Pero la mejor decisión la tienes tú, Señor, porque la has examinado, la has probado, y por tu omnisciencia, Señor, obviamente no hay quien te supere, Padre. Dices que es tan glorioso confiar en lo que tú realmente señalas que debemos confiar, amar lo que tú señalas que debemos amar, caminar en aquello que tú señalas que debemos caminar, operar en aquello que tú, Señor, nos muestras que debemos operar. Es tan glorioso porque nadie sabe mejor que tú. Y no solo eso, sino que te interesa, Señor, compartir con nosotros lo que tú eres, tu vida eterna, tu gloria, tu poder.
Ayúdanos, Señor, a nunca dejarnos absorber por ninguna actitud altiva y soberbia con respecto a tu plan, con respecto, Señor, a la oportunidad que nos das, Señor, confiando en ello, Padre Celestial, de que tu palabra sea una ayuda, Señor, sea una ayuda para cada uno de los creyentes, que puedan, Señor, trabajar con estas verdades y tú los encontrarás seguro ahí, porque tú siempre estás donde se habla de ti y de las cosas que a ti te agradan, Señor. Tú siempre apareces en escena. Y así es que gracias por esta oportunidad, Señor, en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Muy agradecido, Señor, también por tu cuidado que vienes trayendo a nuestros hermanos en los diferentes países, Señor, protegiéndolos de esta situación adversa, ayudándolos, Señor, en sus lugares, en sus países, allá a los hermanos, en diferentes países, en Nicaragua, en México, en Colombia, en Argentina, en Chile, en Perú, Ecuador, Bolivia, Estados Unidos, Paraguay, Uruguay, en diferentes países, Señor, donde nos has permitido tener hermanos y tener compañerismo con ellos. Gracias por tu cuidado a ellos, Señor. Gracias por tu protección a sus vidas, Padre Celestial. Yo quiero seguir encomendando la vida de cada uno de mis hermanos a tu gloriosa y todopoderosa mano de protección, de gracia, de bondad, pero también a la atmósfera donde despierta y se haga fuerte y poderoso lo que tú anhelas, Señor, lo que tú deseas, tome lugar en los corazones de nuestros hermanos y cada uno anhele trabajar por lo que tú anhelas, por lo que tú deseas, por lo que tú eres, Señor. En el nombre de Jesucristo, a ellos nos encomendamos, muy agradecidos, Padre Celestial. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Verdades, pues, y si lo considera que es una ayuda, tómelo, si no, pues no se haga problema, déjelos a un lado. Así que Dios lo bendiga, hermano. Dios con el mensaje del profeta Samuel reveló la verdad respecto al reino de Israel. El pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Fue un tiempo terrible de gran apostasía. Temían y honraban al hombre y no a Dios. Dios con el mensaje del profeta Samuel reveló la verdad respecto al reino de Israel. El pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Fue un tiempo terrible de gran apostasía. Temían y honraban al hombre y no a Dios. Pero un pequeño grupo de guerreros gentiles, al ver esa triste escena, ellos decidieron ser invencibles y luchar por el reino de David, amando lo que estaba en el corazón de Dios. Pero un pequeño grupo de guerreros gentiles, al ver esa triste escena, ellos decidieron ser invencibles y luchar por el reino de David, amando lo que estaba en el corazón de Dios. Dios con el mensaje, el séptimo ángel
ha revelado el misterio de los 7 sellos, como Pablo profetizó en la venida de Cristo y también la venida de la apostasía. Temor y honor al hombre más que a Dios. Dios con el mensaje del séptimo ángel ha revelado el misterio de los 7 sellos, como Pablo profetizó en la venida de Cristo y también la venida de la apostasía. Temor y honor al hombre más que a Dios. Pero la novia gentil bajo el séptimo sello, así como Israel bajo la séptima trompeta, sabe que solo el poder es digno de tomar el reino, de recibir el poder, la honra, gloria y alabanza. Pero la novia gentil bajo el séptimo sello, así como Israel bajo la séptima trompeta, sabe que solo el Cordero es digno de tomar el reino, de recibir el poder, la honra, gloria y alabanza. Con el mensaje el profeta Samuel reveló la verdad respecto al reino de Israel. El pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Fue un tiempo terrible de gran apostasía. Temían y honraban al hombre y no a Dios. Con el mensaje el profeta Samuel reveló la verdad respecto al reino de Israel. El pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Fue un tiempo terrible de gran apostasía. Temían y honraban al hombre y no a Dios. Guerreros gentiles, al ver esa triste escena, ellos decidieron ser invencibles y luchar por el reino de David, amando lo que estaba en el corazón de Dios. Pero un pequeño grupo de guerreros gentiles, al ver esa triste escena, ellos decidieron ser invencibles y luchar por el reino de David, amando lo que estaba en el corazón de Dios. Dios con el mensaje del séptimo ángel ha revelado el misterio de los 7 sellos, como Pablo profetizó de la venida de Cristo y también la venida de la apostasía. Temor y honor al hombre más que a Dios. Dios con el mensaje el séptimo ángel ha revelado
como Pablo profetizó en la venida de Cristo y también la venida de la apostasía. Temor y honor al hombre más que a Dios, pero la novia gentil bajo el séptimo sello, así como Israel bajo la séptima trompeta, sabe que solo el Cordero es digno de tomar el reino, de recibir el poder, la honra, gloria y alabanza. Pero la novia gentil bajo el séptimo sello, así como Israel bajo la séptima trompeta, sabe que solo el Cordero es digno de tomar el reino, de recibir el poder, la honra, gloria y alabanza, de recibir el poder, honra